La magnitud y frecuencia de los fenómenos ambientales presentados en los últimos años, sumado al deterioro ambiental producido principalmente por las actividades humanas, han ocasionado que las catástrofes naturales en los municipios y ciudades del país sean aún mayores. El estudio acerca de esas amenazas naturales nos lleva a reconocer la importancia de hacer un correcto análisis y gestión de medidas de prevención y mitigación de desastres para evitar las pérdidas humanas y materiales. El plan de gestión de reducción de riesgos involucra etapas como la prevención y mitigación de desastres, la respuesta a la emergencia, la rehabilitación de las personas y la reconstrucción de las zonas afectadas. El municipio de Fundación Magdalena está localizado en la margen suroriental del río Fundación, a 45 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 38 grados centígrados. Es considerado como uno de los ejes económicos más importantes del departamento del Magdalena, debido a su gran actividad comercial y a la producción de sus tierras. El área total es de 964 kilómetros cuadrados, comprendiendo 6 kilómetros cuadrados de zona urbana y 959 kilómetros cuadrados de zona rural. Su densidad poblacional es de 31 habitantes por kilómetro cuadrado, dando una población total de 82.532 habitantes, los cuales el 90% se ubican en el casco urbano y el 10% restante en la zona rural. Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas producen en el mundo. Se ha calculado que en el siglo XX, unas 3,2 millones de personas han muerto por este motivo, lo que equivale a más del 50% de los fallecidos por desastres naturales en el mundo durante el siglo. En Colombia se agra este problema a finales del año 2010 y comienzos del 2011, debido al fenómeno ambiental conocido como la Niña. Un río es una corriente de agua que fluye con continuidad. Este posee un espacio al cual se le conoce como cauce normal y se le conoce como cauce real al espacio que ocupa cuando está desbordado. Normalmente es de unos 30 metros a partir de la ribera. El río Fundación posee un caudal promedio de 27,1 metros cúbicos por segundo y la precipitación anual de la zona es de 1.200 milímetros cúbicos, el cual se divide en 2 temporadas de lluvias importantes, haciendo que el río se desborde con una frecuencia aproximada de cada 6 meses. La urbanización cada vez más acelerada se ha acercado a la ribera del río Fundación, afectándolo negativamente y haciendo que cuando adquiere su cauce real, inunde estas zonas produciendo pérdidas materiales y humanas. El desconocimiento de este cauce real y la zona que lo comprende da vía libre para que las personas se sienten en terrenos que, debido al alto riesgo de inundación, ya que la ley lo prohíbe, no tienen valor monetario. Estos terrenos son conocidos como terrenos de invasión. Las familias favorecidas, en su afán de buscar un lugar en donde vivir, construyen en estas zonas sus hogares, ya que no tienen dinero para comprar una casa en un lugar más seguro, lo cual agrava la situación debido a que no pueden reponerse en una crisis tan fácilmente. Sumado a esto, la alcaldía del municipio de Fundación no ha tomado medidas efectivas para evitar que esto suceda, debido en parte al problema de la reubicación de las familias y el costo que tendría desplazar a estas personas a otro lugar. También debido a la frecuencia con que ocurre, la administración no logra recaudar el dinero suficiente para atender correctamente a los afectados y evitar que los incidentes se repitan. De ahí nace nuestro proyecto, con el cual queremos lograr mitigar los efectos de las inundaciones en la cabeza municipal de Fundación, debido a la invasión de los habitantes sobre la cauce real del río y de este modo recuperar un espacio natural para su beneficio. Devolverle el cauce natural del río Fundación, con lo que se mitiga el riesgo de inundación. Disminuir la población afectada por las inundaciones, brindar alternativas a la alcaldía para mejorar la calidad de vida de los habitantes que se ubican en la ribera del río Fundación, con la construcción de casas en una zona más segura, construir un dique a 30 metros de distancia de la ribera del río con una altura de 2.5 metros y una longitud de 3 kilómetros lineales, el cual servirá como carretera, ciclovía y andén, brindar un espacio turístico y de mejoramiento social, mejorar el sistema de alcantarillado cercano al río. Los antecedentes más importantes para la construcción de nuestro proyecto es la obra realizada en la quebrada La Presidenta en el barrio del Poblado Medellín, en donde se construyó un parque lineal en la margen de la quebrada, y el intercambio vial realizado en Río Negro Antioquia sobre la vía paralela al río, en donde se construyeron unas vías con una elevación que funcionaron como un dique para evitar que cuando el río se creciera interrumpiera el paso de los vehículos. Este proyecto impactará en la población, ya que se les brindará un espacio con zonas verdes, el cual se usará como parque con jardines y zonas de comida, convirtiendo en un centro de desarrollo y cultura para la ciudad, sin contar la seguridad que traerá, ya que solucionará los problemas de inundación de la ciudad. También debido a que no existen proyectos de este tipo en Fundación, nos posiciona como pioneros en la lucha contra las constantes inundaciones que aquejan a la ciudad, dándonos la posibilidad de solucionar definitivamente el problema. Para la ejecución de nuestro proyecto, necesitamos dividirlo en 3 puntos o etapas importantes que deben ser cumplidas en orden para su correcta elaboración. Etapa 1.
Desalojo de las familias que ocupan las zonas de riesgo. Etapa 2. Construcción del dique. Etapa 3. Rehabilitación y readecuación de la zona. Etapa 1. Desalojo de las familias que ocupan la zona de riesgo. Es necesario trasladar a las personas a un lugar seguro para poder hacer disposición de ese espacio. Para ello analizamos este mapa obtenido de www.corbamap.gov.co, en el cual se muestran marcadas de color rojo las zonas afectadas por la ola invernal del pasado diciembre del 2010. Se puede notar que las zonas más afectadas son las cercanas al río, debido a que allí se encuentran la mayoría de las víctimas de las inundaciones. Las otras zonas no se tomaban en cuenta debido a la poca población que allí reside. Tomamos como referencia 30 metros a partir de la ribera. Este espacio lo declaramos como zona de riesgo y las familias que allí residen deben ser reubicadas y los edificios demolidos. Se ha hecho un cálculo aproximado a las familias afectadas en la ribera del río y se llegó a un número de 600 familias a reubicar. El alcalde del municipio de Fundación, Libardo García Guerrero, junto con una comisión de ingenieros, está llevando a cabo los estudios de uno de los proyectos de vivienda más importantes del departamento del Magdalena en los últimos años. Se realizaron las visitas al terreno del antiguo aeropuerto. Cabe destacar que este terreno tiene 20 hectáreas de suelo urbanizable aptas para la construcción de hasta 4.000 viviendas que impactarán de manera significativa el déficit de vivienda de este sector del departamento. Las 600 familias que se deberán movilizar serán acogidas con prioridad en este megaproyecto de vivienda y serán acreedoras de un subsidio de 12 a 15 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Etapa 2. Construcción del dique. Una vez finalizada la reubicación, se iniciará la construcción de un dique a una distancia de 30 metros del río, con una altura de 2,5 metros y una longitud de 3 kilómetros lineales, el cual a su vez servirá como un sistema vial conformado por una ciclovía, un andén y una carretera. El sistema vial estará elaborado por varios materiales divididos en las siguientes capas. Pasante: es la superficie o elevación natural del terreno a tratar. Subbase: es una capa granal de piedras preparadas que sirve como drenaje al pavimento. Controla o elimina los posibles cambios de volumen, elasticidad y plasticidad perjudiciales que pueda tener el material. Para la carretera, este tendrá un espesor de 30 centímetros, mientras que para la ciclovía y el andén será de 20 centímetros. Base granulada: es una capa de piedra de arena gruesa que se usará con un espesor de 25 centímetros para la carretera y para la ciclovía y el andén será de 20 centímetros. Y por último, el pavimento. Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado para aumentar su resistencia. Para la carretera será de 15 centímetros de espesor y para la ciclovía del andén será de 8 centímetros de espesor. El tiempo de construcción requerido para este proyecto, según el ingeniero civil y director del área curricular de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, don Jairo Blandón, se estima un año aproximadamente con un precio que oscila entre 500 y 600 millones de pesos, con una vida útil de entre 15 y 20 años, dependiendo de un plan de mantenimiento estructurado por la alcaldía municipal. Al crear el dique evitamos que las aguas lluvias recolectadas en el área de la ciudad se puedan unir con las aguas del río, produciendo inundaciones dentro de la barrera. Para ello, se mejora el sistema de alcantarillado de las manzanas cercanas al dique y se adiciona al final unas válvulas especiales llamadas válvulas de cheque o también conocidas como válvulas antirretorno. Estas válvulas son las encargadas de retener los fluidos por sí solas, sin necesidad de ser manipuladas, ya que las mismas pueden abrir y cerrar el conducto, impidiendo por lo tanto el paso de un fluido de una dirección y un momento dado. Estas válvulas poseen una tapa que solo se mueve en el sentido que va el fluido del líquido, entonces cuando hay mucha presión por parte del líquido, esta se abre y deja que este pase. Cuando no hay presión, esta vuelve a su estado inicial y no permite que el fluido se devuelva. Puede montarse indistintamente en posición vertical o horizontal y su construcción es la más sencilla de todas. Etapa 3. Rehabilitación y readecuación de la zona. Para la utilización de la zona comprendida entre el río y el sistema vial, se plantea la reforestación como alternativa para recuperar la superficie en donde la vegetación natural se ha perdido por la construcción de las viviendas en la ribera. Con ella se llevará a cabo un parque lineal que estará conformado por la ciclovía, el andén y la zona reforestada. En los lugares donde el sistema vial necesite tener una distancia mayor a la estipulada, 30 metros a partir de la ribera, se construirán espacios de diversión y entretenimiento familiar que harán un buen impacto social y cultural en el municipio. Después de ejecutado el proyecto, es responsabilidad de la alcaldía municipal hacer respetar la ley y no permitir que ocurra de nuevo, manteniendo libre el cauce del río y evitando las inundaciones. Para aclarar que la reforestación y los lugares de esparcimiento son netamente de decisión de la alcaldía del municipio. Conclusiones. De forma ingenieril se planteó la solución para el problema de las inundaciones. A través de la construcción del sistema vial se actúa como un muro de contención o protegiendo el territorio. La finalidad de nuestro proyecto es reubicar las viviendas que se encuentran invadiendo el cauce natural del río Fundación,
es evitar que sean afectadas por las pérdidas del río. Con este proyecto se genera un impacto económico muy importante en el municipio y por consiguiente en la cadena, debido al papel que juega con las actividades del desarrollo de la misma. El impacto también será social, pues se mejora la calidad de vida de muchos habitantes, brindando nuevas viviendas en zonas seguras y con servicios adecuados.